Entonces puse un cubo, al cubo le quité su collider y le puse un boss collider. Y al personaje le voy a agregar... Oh, esperen, creo que estoy grabando. Ah, no, solo está activo el preview. Voy a ponerle un Capsule Collider 2D. Voy a ajustarlo, más o menos. Creo que así aguanta. Menos 0.32 en Y y en el offset. 1 de tamaño en X y 1.38 en Y. Estos son los valores que me quedaron bien. Y su respectivo rigidbody. Entonces, acomoden la cápsula con esos valores, creo que funciona muy bien. Y con esto, si le damos play, ya debería empezar a interactuar. Todavía no se mueve, no le hemos hecho ningún script. Pero la gravedad ya está funcionando. Y mi personaje interactúa con el cubo. Si no interactúa, revisen que le hayan puesto el Collider 2D al cubo. Porque no pueden interactuar físicas 3D y 2D. Todo tiene que ser del mismo tipo. O todo es 3D o todo es 2D. Mm, ok, entonces ahora voy a crearle un script a nuestro personaje que lo vamos a llamar Prayer. Prayer, ¿qué será? Prayer Move. No, vamos a dejarle Prayer 2D. Y abro el script. Está cargando, todavía sigue.
Ok. Entonces vamos a recrear el movimiento 2D muy básico. Entonces vamos a ocupar una referencia al Rigibody. Vamos a ocupar una referencia al Animator. Y vamos a ocupar una variable que sea la velocidad. Otro que sea su fuerza de salto. Vamos a ocupar un vector 3 que va a ser check suelo posición, check suelo radio. Igual sería recomendable separar esto con este atributo para que aparezca un título en el inspector. Entonces se le ponemos checador de suelo y este le podemos llamar configuración. No, más bien movimiento. Ok. Entonces, al instar podemos obtener nuestros componentes de manera de código. Voy a agregar el fixed update porque es recomendable mover el rigibody en el fixed. Voy a crear un vector 2 de movimiento. Que va a ser igual al input.getAxisRaw horizontal y en los demás va a ser 0. Se lo ocupo 1 porque es vector 2. Bueno, el de arriba lo voy a llamar mejor input direction. El de abajo lo vamos a llamar move, que es igual al rigibody. ¿No saben qué? Creo que sí va a funcionar. Nomás ponerle rigibody at force input direction por la velocidad a la que le queremos mover. Aunque no sería tanto velocidad, sería fuerza de movimiento. Pero para que sea velocidad vamos a ponerle esto que es un impulso. Esto ya no convierte velocidad. Esto ya pasa a ser, sin esto, velocidad es fuerza, con impulso se vuelve velocidad. Entonces tenemos un vector 2, simplemente le hago vector 2 porque así me lo pide. Add force pide un vector 2, entonces es más fácil. Con eso ya debería empezarse a mover de derecha a izquierda. Y de una vez también podemos agregar que si presiono la barra espaciadora, um,
Al rigid body le damos una fuerza de empuje hacia arriba por fuerza de salto. Y bueno, me espero tantito ahí, que ya no cabe en la pantalla. Continuamos. Solo para poder visualizar el checador de suelo, vamos a usar los gizmos que habíamos usado. Nos permite dibujar ahí en el editor. Y voy a dibujar una esfera. Check, que es desde la posición del personaje más check position y el radio. Y me va a faltar acá agregar un booleano que sea está, está tocando suelo. Dejen colapso el update para que pueda caber los dos códigos. Está tocando suelo, va a ser igual a fixix 2D punto recast circle, circle cast en la posición del personaje más la posición del verificador de suelo con un radio de check suelo. Oh, check circle cast no es. Es spear circle cast overlap circle. La diferencia es que este considera que el círculo no se mueve y el otro sí se mueve. Y entonces si presiono barra espaciadora y está tocando el suelo, puede saltar. Ojo que agregué esta nueva variable. Es un booleano, está tocando el suelo. En el fixed update lo hago porque probablemente solo no tiene caso estarlo checando varias veces en el frame de update, porque no hay actualizaciones de físicas siempre. Y entonces solo en los frames que sí nos importan, ahí checamos si está tocando el suelo. Y pues puede saltar, en caso de que sí está tocando el suelo. Nos faltaría una variable, pero ahorita con esto creo que ya tenemos para probar si está bien configurado o no. Igual déjenles remarco. Aquí también hubo un cambio. Dibujar. Oh, dibujar. Se agregó esta sección. Esta sección. Y esta no es necesaria para el funcionamiento, pero sí para ayudarnos a nosotros en el editor.
Entonces, vamos a probar. Ok, entonces, el movimiento vamos a probar con unos, ¿qué será? 5, una fuerza de salto de 8. El check del suelo, vamos a aumentarle un poco el radio. Ahí está. Es importante que el check del suelo sobrepase poquito. O nos falta de una vez agregarle que ignore el personaje. Ahí te hacemos eso. Pero mínimo deberíamos poder saltar infinitamente. Como menos 0.69 funciona, 0.4 de radio creo que está decente. Con eso debería de poderse mover con saltos infinitos. Ups, no he visto que estaba en espera. Guap. Ok, fue demasiado. 2. O más se fue resbalando. Ah, no, se debió haber ido resbalando. Eso es porque en los constraints del rigid body no le hemos dicho que no rote. Oh, es que es un add force. Ok. Lo vamos sumando. Ahorita checamos eso. Y el salto. Ok, esto sí ocupa ser más grande. Unos 600 será. 400. Ahora cambiamos cómo funciona, pero al menos si se está moviendo. Entonces, de salto, como unos 400 funcionó, hay que ponerle que no pueda rotar en la rotación de Z en el rigid body. El suelo lo estoy checando al menos 0.69 y el radio con 0.4. Lo único que voy a cambiar es en movimiento, porque como cada frame se actualiza, pues es mucho empuje. ¿Profe, puede regresarle al código? Claro. De hecho, de una vez vamos a hacer el cambio de movimiento. Vamos a hacerle como si lo había pensado en el inicio. No, vamos a dejarle quitar esto y que sea más una fuerza. Mm, sí, vamos a cambiar esto. Vamos a llamarle move. Vamos a obtener lo que tiene el rigid body. Mejor aquí directamente esto por velocidad. Y el rigid body le actualizo cuál es su. Vamos a hacer este cambio. Mejor solo suscribimos la velocidad en X, ya que el Y pues se carga por velocidad. Que diga por el salto.
Vamos a... Ay, ah, no, sí grabé. Ok, ahora con esto ya podemos agregar un poquito más de velocidad. Y ya podemos saltar. Profe, hace mucha fricción, no sé. Hace mucha fricción. Si cambiaste aquí cómo se mueve. Si actualizas cómo se mueve aquí. Ya, es que estoy algo mal. Ah, ok. Ok, lo único que nos faltaría, porque ahorita tenemos un pequeño bug que es, pues puede saltar infinito, porque está preguntándose a sí mismo si está un colisionador aquí. Y sí, estamos nosotros, entonces podemos saltar infinitamente. Entonces, nos faltaría agregar un public layer mask check suelo mask y este lo vamos a usar cuando chequemos el suelo. O sea, quedó esta nueva variable y se agregó aquí hasta el final. Para decirles sobre qué capas va a checar si está tocando algo o no. Que en este caso va a ser el mismo suelo. Que diga, vamos a decirle que el personaje no lo tome en cuenta.
Entonces, con esto, solo hay que poner a nuestro personaje en su propia capa. Entonces, seleccionamos nuestro personaje, layer, a layer, y vamos a generarle su propia capa que va a ser player, por ejemplo. Y con esto vuelvo a seleccionar mi personaje y ahora le voy a decir que está en la capa de player. Y acá en nuestro script le voy a decir que colisione con todo excepto con player. Entonces con esto ya evitamos que pueda saltar infinitamente. Entonces everything y después de everything nada más vuelvan a seleccionar player y queda desactivado. ¿Ok? Ahora, ya para tener mejor movimiento, podemos aumentar la escala, por ejemplo. Aumentar la escala para que tenga una caída un poco más acelerada, aunque pues mayor escala también ocupa más fuerza de salto. Entonces, unos 3, a lo mejor ocupa unos 600. Ah, la velocidad la voy a subir a unos 6, con 2 es muy poquito. Ujú. Entonces, unos 3 de gravedad, unos 600 de fuerza y unos 6 de velocidad. Más o menos con eso se siente un poco mejor. Escala de gravedad 3. Velocidad y fuerza de salto quedaron en 6 y 600 respectivamente. Porque honestamente la escala de 1 en la gravedad, pues se siente muy lento. 3 veces la gravedad se siente mucho mejor. Y con esto, a mi personaje, vamos a hacerle que pues, reproduzca la animación cuando está en movimiento y idle cuando no. Para eso podemos usar un parámetro de velocidad. No recuerdo si es flotante o no. Ah, no. Está bien. Entonces tengo un parámetro en su animator del tipo int llamado velocidad y la transición de prior a run es cuando la velocidad es mayor y Hasesitan está apagado, es decir, no necesita acabar la animación de idle para poder ir. Y el regreso sería cuando velocidad sea igual a 0 y también no necesita Hasesitan. Y porque es 2D, resulta mejor que no tenga transición. Entonces quedó en que el de abajo es cuando velocidad sea mayor a 0 y el de regreso cuando velocidad sea igual a 0. Y ese es un integer.
Y en los dos, has exit time está apagado y la duración de la transición es de 0. Profe, me mandó un error, alguna cosa, no entiendo. ¿Qué dice el error? Dice controller, player, idle 1, transition, in state, run, use, parameter, Ah, velocidad. pero es amarillo, ¿no? No, es rojo. Es rojo, ok. Entonces, ¿puedes leerlo de nuevo? Controller, player, idle 1, transition, in state, run, uses, parameter, velocidad, which does not exist in controller. Ah, borraste un parámetro, ¿verdad? Sí. Ah, solo es ir a tu parámetro y volver a reconfigurar en la transición. Significa que el parámetro ya tenías aquí, borraste el parámetro y ahora falta que le vuelvas a decir cuál es el parámetro que debe usar para la transición. So, creo que ya. Sí, ya funcionó. Entonces con esto nos faltaría, aquí ya tenemos la referencia al animator. Solo por ejemplo, pues agregamos set integer. Se llama en mi caso velocidad, todo en minúscula. Y le mando la velocidad que tiene en BLX. Ah, casteado a int. Redondeado hacia arriba, con un for. Recuerden que esto debe ser como ustedes lo hayan escrito. Si pusieran algo minúscula, mayúscula, así lo deben de poner ustedes. Entonces con esto está quieto. Oh, bueno, ahí tenemos que hacer que también funcione en negativo. Al menos hacia adelante. Ya reproduce la animación.
Aquí podemos ponerle un mat absoluto velocidad en X. Absoluto es que si es negativo lo vuelve positivo y luego lo redondeamos a ese valor. Entonces con eso ya no nos importa si va a la izquierda porque el absoluto lo va a volver positivo. Faltaría arreglar que gira hacia la izquierda, pero eso ya no es el del animator. Ahí vamos a arreglar eso. Entonces, y bueno, aquí comento. Absoluto remueve regresa el número siempre en positivo. Y for redondea hacia arriba. Y como nota, el animator no le importa el número negativo. Solo le importa la velocidad sin la dirección. O sea, no nos importa si es negativo o positivo. Ahora, el que esté volteando de derecha a izquierda, hay dos maneras de hacerlo. La primera, está cargando. La primera es utilizando el mismo sprite renderer. Podemos simplemente llamar flip. Entonces, si se está moviendo hacia la izquierda, lo hacemos negativo. Bueno, lo encendemos. Si se está moviendo a la derecha, lo apagamos. Esa es una opción. Pero cuando tiene objetos hijos, nuestro personaje, ahí nos convendría que no sea sobre estos, sino con la escala. También la escala puede funcionar. En el eje X lo podemos hacer negativo o positivo. La ventaja es que si tiene hijos, también se fripean los hijos. ¿A qué me refiero? Voy a ponerle un cubo como hijo. Esto no es necesario que lo pongan, solo es para que lo vean. Si fripeo por el sprite renderer, solo hace esto. El cubo se queda ahí, siendo un hijo del jugador. Solo se fripea el sprite como componente. Pero si lo hago por la escala, el hijo también se rota con él. Esa es la diferencia. Entonces, dependiendo de nuestro juego, lo que ocupemos, podemos usar uno o el otro. En este caso, el ejemplo del parcial pasado lo hicimos con el sprite render, entonces vamos a hacerlo con escala. Entonces, voy a crear una función que sea flip y va a recibir la dirección en X. Si la dirección en X es mayor a 0, entonces mi local scale bueno, de hecho, sin importar los dos, podemos hacerlo. Entonces, si voy hacia la derecha, entonces le digo que es positivo. Si es negativo, entonces le digo que es -1. De hecho, podemos simplificar esto. Es igual a... No, no es cierto. Sí, vamos a dejarlo así. Me queda muy feo. Porque el else es un else if. Y ya al final, nomás le vuelvo a resetear su escala.
Y esto lo llamamos al final. Op, del fixed update. Déjenme probar antes de que copien algo incorrecto. Ujú. Ok. Entonces con esto ya tenemos el movimiento básico de un personaje 2D con animaciones. Lo que les quedaría a ustedes como tarea es ahora hacer que la animación de jump funcione mientras está en el aire. Y le agreguen la posibilidad de poderse agachar. Si recuerdan, la clase pasada les he dicho que tiene la animación de crush. Entonces, vamos a hacerlo. Si está agachado, ah, animación de crush al presionar hacia abajo. Cosas importantes. Crush no se puede reproducir en el aire. Entonces tienen que checar que no esté tocando, no esté en el aire. Segundo, no se puede mover si está en crush. Entonces, si estoy presionando el flecha hacia abajo e intento moverme de izquierda a derecha, entonces debería de ya no mandarle que se mueva. Y nomás como recordatorio, recuerda asignar que la transición dure
0 segundos en el Animator. Les genero su tarea. Classroom. Igual le regreso el código por si alguien falta en lo que le doy de alta. Esto pasaría al Classroom. Y es de la tercera parcial. Ajá. Listo. Está de alta su tarea 2, que es terminar de agregarle más animaciones. ¿Alguna duda con el Animator? No, profe. Ok, entonces esto lo voy a guardar. Save. Y con eso terminamos el Animator. Pero un tema que va relacionado con las animaciones son las interpolaciones. Algo que son muy útiles en videojuegos. Ok, ya vimos que tenemos el sistema de animación de Unity. Podemos animar dentro de Unity siempre y cuando no sean modelos 3, bueno, personajes con huesos. Vimos que realmente podemos animar componentes. Pero una animación pues funciona muy bien, por ejemplo, si quiero decirle, quiero que vaya de este punto a este punto siempre. Y ya. Pero habrá situaciones que a lo mejor requerimos que pueda ir de un punto A un punto B, pero nosotros nunca sabemos cuál va a ser ese punto A o ese punto B. Entonces, no podemos animarlo con una animación tradicional, porque la animación tradicional guarda exactamente cuáles son estas posiciones. Pero si conozco yo un punto A y un punto B, yo por código puedo decirle que vaya en esa dirección. Por el momento siempre hemos movido a nuestros personajes por velocidades o empujes, pero también podemos hacerlo por tiempo. Es más o menos lo que hacen las animaciones de manera interna, pero nosotros podemos recrearlo por código. Entonces, vamos a mover un cubo de un punto a un punto B, pero lo vamos a mover a través del tiempo utilizando una interpolación. Una interpolación
utiliza la función llamada lerp. Lerp pide 3 parámetros. Pide un parámetro, un punto A, que podría ser este cubo. Pide un punto B, que es el otro punto en el mundo. Y un factor T. Este factor T es básicamente el porcentaje de ese trayecto. Entre A y el punto B hay una línea imaginaria, una línea recta. Y T podemos preguntarle por la posición en esa línea en cualquier porcentaje del tiempo. ¿A qué nos referimos? Si le digo al 0%, me regresaría el mismo punto donde está A. El 100% me regresaría donde se encuentra B. Si le digo al 50%, me regresaría un punto que estuviera a la mitad. Si le digo al 75%, me regresaría un punto más o menos por aquí. Y si le digo al 25%, me regresa el 25% de donde estaría ese punto de esa línea imaginaria. Entonces yo puedo ir desde el inicio hasta el final para que vaya de un punto A a un punto B. Vamos a hacerlo para que quede más claro. Entonces voy a agregar un cubo. Esto no necesariamente tiene que ser en 2D. Y voy a agregar dos esferas. Solo me van a servir. Este va a ser mi punto A. Y voy a agregar otra esfera que va a ser mi punto B. Entonces yo quiero que vaya de este punto a este punto el cubo. Entonces se va a mover a través de una línea recta imaginaria de estos dos puntos. Entonces, para eso voy a crear un script que le voy a llamar cubo lerp. Entonces voy a ocupar primero dos transform, que serían mis dos esferas. Uno es punto A y el otro es punto B. Luego voy a ocupar un flotante que va a ser la duración de ese movimiento. La ventaja del ERP es que mientras que como hemos movido siempre lo hacemos a través de una velocidad o fuerza, el ERP nos permite trabajar en tiempo. Quiero que llegue en 5 segundos, en 3 segundos, el tiempo que yo ponga. Y esto está en segundos. Voy a ocupar un flotante T, que es el que me va a llevar el control de cómo avanza internamente. Y voy a ocupar otro flotante. No, vamos a dejarlo así. Con eso tenemos. Entonces en el update voy a aumentarle a T1 porque como el ER va de 0 a 1, porque estamos hablando de porcentajes, lo voy a dividir en el tiempo que quiero que tarde en llegar a esa distancia y lo multiplico por delta time. Solo por seguridad voy a checar si T ya es mayor o igual a 1, entonces T vuelve a regresarse a 1 y vamos a apagar este script. Ya acabó, no ocupamos más. Y
simplemente le voy a decir que la posición de este objeto va a ser igual a vector3.lerp y le mando los tres parámetros que le mencioné. La posición del punto A, la posición del punto B y T. Porque T va a ir de 0 a 1, avanzando en porcentaje de esa línea imaginaria entre estos dos puntos. Voy a probarlo para que vean exactamente cómo funciona, si den una idea mejor de lo que están viendo. Cubo LERP, se lo pongo al cubo. Una esfera es el punto A, la otra esfera es el punto B y por ejemplo quiero que tarde 3 segundos en recorrer ese trayecto. Le doy play. Y se mueve a lo largo de esa línea imaginaria. Estamos haciendo que un objeto vaya de un punto A un punto B en un cierto tiempo. No en velocidad, en tiempo. Entonces, habrá situaciones donde eso es útil. Y de hecho, las animaciones realmente lo que hacen, no guardan en dónde, en cuál es la posición frame por frame de los objetos. Saben en dónde estaba en un frame y en dónde debe terminar y todo el tiempo están haciendo interpolaciones. Este es básicamente el principio de las animaciones. Si sabes que está en un punto A al inicio y que tiene que llegar a un punto B en 5 segundos, pues puedes hacer la interpolación sin importar en qué tiempo. Puedes decirle, quiero ver en qué posición va a estar a los 3 segundos, a los 2 segundos, a los 4 segundos. Simplemente con esta fórmula. Entonces, estas son de las fórmulas que son un poquito más útiles, saber cómo utilizarlas. Ahora, el LERP, hay que entender muy bien que si estamos hablando de que tengo un punto A, tengo un punto B, tengo una línea imaginaria entre estos dos puntos, y puedo preguntar en cualquier porcentaje. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto el 0.1 y si yo sé que esto mide 10 metros, estaríamos hablando que sería el 10% de 10 metros es 1. Y entonces si quiero avanzar a otros 10%, pues le digo que ahora sería el 20% y así sucesivamente. Por ahí hay que tener mucho cuidado porque hay mucho, yo creo que ese es el error más común matemático que pueden encontrarse en tutoriales. Y es que hacen lo siguiente. Dicen, pues voy a hacer un LERP desde mi posición hacia el punto B. Y aquí ponen una velocidad, por un decir 2 por delta time. Eso es un ejemplo muy común que veo en tutoriales. Y por lo mismo, muchas veces lo pueden utilizar y van a tener un error. ¿Cuáles son los dos errores aquí? El primero, el T
se maneja en porcentaje. Y por cómo funciona, debería ser a través, estamos hablando de tiempo, en segundos, no velocidad. Entonces, te funciona mejor en tiempo, no velocidad. Esa es una cosa. Y la segunda tiene que ver con este parámetro. Porque al momento de usar el delta time siempre da un valor pues, chiquito. Estaríamos hablando, vamos a suponer que siempre nos va a dar, en este caso, 0.1, el 10%. Entonces, en el frame 0, si mi cubo se encuentra aquí, el punto B se encuentra acá, este es mi objeto. En el primer frame le voy a preguntar si esto tiene 10 metros de distancia, dame el 10%, va a hacer que mi personaje avance 1 metro en el primer frame. Hasta aquí no hay un problema. Pero el problema es que en el frame 2, bueno, el frame, sí, este nos viene, este es el frame 1 y este es el frame 2 porque no hay frame 0. Mi personaje ya se encuentra aquí. Y el punto B sigue estando acá. Por lo tanto, ahora esto mide 9 metros. Y si yo le pregunto el 10% de eso, ahora en el siguiente frame, mi personaje se va a mover 0.9. Ya no es lo mismo. Entonces, si esto lo volvemos a repetir muchas veces, va a llegar un punto en donde nuestro personaje ya casi va a llegar al punto B. Por decir que esto le quedan 1.5 metros. Y si sigo moviéndome a través de una velocidad así, le estaría diciendo a lo mejor que me dé el 10% de esto. Es decir, que se mueva 0.15. 0.15 metros me voy a mover en este frame contra 1 metro que me estaba moviendo al inicio. ¿Eso qué quiere decir? Que al inicio mi objeto va a ir súper rápido. Si esto fuera una tabla de velocidad, va a ir súper rápido y después va a empezar a ir muy lento, muy lento, muy lento. Y como siempre es el 10% de la distancia, va a llegar a un punto donde la velocidad es súper pequeña y nunca llega a su destino. Nunca. Porque siempre le digo, sin importar la distancia, dame el 10% de esa distancia. Hay muchos tutoriales que esto lo consideran que es un error matemático y que simplemente, pues cuando estén muy cerca, consideras que ya llegaste. Pero ese es el problema. El punto A no debías estar moviendo porque es una línea recta de estos dos puntos. Bueno, de la línea recta imaginaria. Entonces tengan mucho cuidado cuando rebusquen esta fórmula. Si utiliza la misma, este y este son el mismo, desde ahí ya está mal. No es correcto. Y eso debe estar en segundos, no en velocidad. Entonces también muchos tutoriales lo manejan en velocidad y lo multiplican por delta time. Y esto se debe porque hay otra fórmula que se parece muchísimo. Y ese sí es justamente para usarlo en esa forma. Entonces aquí estamos hablando que yo tengo un punto A de origen, un punto B final y quiero moverme a través de eso en el tiempo. Pero puede llegar a la situación que quiero hacer lo mismo, pero solo conozco el punto final y quiero moverme en velocidad. Entonces esto quedó como error. Esto está mal. Y hay una alternativa donde solo conozco el destino, es decir, el punto B, y me quiero mover en velocidad. Ahí estoy
Su equivalente sería vector.moveForward. MoveForward también pide 3 parámetros. Dice, ¿dónde estoy en este momento? ¿Cuál es mi destino? ¿Y qué tanto me quiero mover? Que esto sí sería una velocidad por time.delta time. Y este sí es, esta fórmula simplemente te simplifica mucho algo como tan sencillo como, pues si estoy aquí, quiero ir acá y quiero moverme en una velocidad, pues lo muevo, checo si ya me pasé o no, no me pasé, que es muy bien. El siguiente frame avanzo esto, ya me pasé, no, está muy bien. Siguiente frame avanzo esto, todo muy bien. Siguiente frame avanzo esto, todo muy bien. Siguiente frame avanzo en esa dirección. Ya me pasé, sí. Entonces me reposiciono y esto es lo más lejos que puedo llegar en esa dirección. Entonces, solo es otra fórmula, otra función de Unity, pero tengan mucho cuidado. Se parecen muchísimo, pero son diferentes los parámetros. La importancia es que este funciona en velocidad, este funciona más en tiempo. Y acá, mi punto A es mi punto donde me encuentro en este momento. Mientras que acá el punto A no se mueve. Entonces, si me quiero mover en tiempo, esto es una buena opción. Cuando me quiero mover en velocidad, este podría ser otra alternativa. Entonces, se parecen muchísimo, pero tienen diferente utilidad. Tengan mucho cuidado porque si no, va a funcionar en el sentido que va a lograr que se mueva el objeto. Sin embargo, el movimiento va a ser algo raro. En este caso, si lo usan, si tratan de recrearlo, porque ese es el error, simplemente están tratando de usarlo como si fuera este, van a tener un efecto que va muy rápido al inicio y al final es muy lento en el LERP, si lo hacen mal. Y en este, si se manejan en tiempo, creo que nunca llegaría a su destino. Este es más raro, porque este es más popular y de ahí viene la confusión. Entonces, voy a comentar este nomás para que vean. Aquí el T ya no tiene ninguna utilidad, solo se mueve 2 metros por segundo. Entonces le doy play y ahora desde donde se encuentra el cubo, sin importar, va a ir al punto B. Ahí hubo punto B, punto posición. Mm. Up. Algo ya hice mal. El que es más sencillo, vaya, válgame Dios. Estamos desde transform.position, el mismo objeto. Sí guardé, sí. Es que se está acabando el tiempo. Ok, déjenme comentar esto. Ya debió haber terminado el otro y se está apagando el script. Ya. Ujú. Solo es otra manera de mover
el objeto. Eso funciona, no es tanto como lo uses en un movimiento de personajes, es más cuando ocupas que ciertas cosas, como que una puerta vaya hacia un punto o que una inteligencia artificial vaya hacia un punto. Una interfaz se utiliza mucho en animar interfaces. Un video que les recomiendo muchísimo explica muy claro. De hecho, esto va relacionado con las curvas de Bézier. Cuando quieren un movimiento curvo, son muchos LERPs, pero Bézier. Yo lo recomiendo mucho. ¿Dónde está su canal? Aquí está. Ahí está el video. Se los puse en Discord. Es lo hermoso de las curvas de Bézier por Freya Holmer. Ese video está muy interesante. Y básicamente, pues al inicio explica también esto. De hecho, aquí viene una animación básicamente de lo que es el ERP. Y pues ahí menciona de cómo hay un punto A, un punto B y pues simplemente de valor de 0 a 1 es el punto que nos regresa de esa línea imaginaria. Y las curvas de Bézier es básicamente si ya tienes tres puntos, te mueves al mismo tiempo entre ellos. Entonces, como se van moviendo, dibujas otra línea entre estos dos puntos nuevos. Y también mueves un punto que se mueve al mismo porcentaje. Al momento de dibujando, genera las famosas curvas de Bézier. Entonces, ahí les recomiendo que vean ese video. Quede un poco más claro. Yo creo que es una de las cosas que aunque a lo mejor no seamos buenos en matemáticas o nos da flojera las matemáticas, sí sería, no tanto que lo sepan hacer desde cero, pero que lo entiendan cómo funciona para que lo puedan usar. Yo creo que es una de las cosas que en videojuegos más se puede sacar utilidad. De manera indirecta, todas las animaciones lo utilizan. Entonces, Towards muy parecido, pero no es un LERP. Solo funciona muy parecido en parámetros. Tenemos el LERP y tenemos por ahí uno parecido, pero funciona mejor en rotaciones. Si quieren rotaciones, podemos decir, hay uno que es SLERP. Funciona muy parecido. Solo para que quede claro, si tenemos un punto A y tenemos un punto B, esta línea roja le llamamos LERP. Y si esa línea lo imaginamos de una manera esférica, el trayecto de esta línea lo llamamos SLERP. Que de manera indirecta se imagina como si esto fuera parte como de un círculo. Súper círculo, ¿verdad? Pero da la idea.
Y se puede usar como en posición, rotación, se puede usar con flotantes, por ejemplo. Si ponen float, también existe. Ah, no es cierto, es al mat. Mat.lerp. También los colores tienen lerp. Entonces, si quieren hacer que una cosa vaya de un color a otro, que se vaya haciendo rojo lentamente un objeto, pueden hacerlo con lerp. Entonces, la función de leer pues ya nos ahorra ese cálculo, solo hay que entender exactamente qué representa. ¿Alguna inquietud? ¿Algo que necesite repetir? ¿Algo que quieran experimentar? No, profe, creo que no. Bueno, si no hay dudas, sería todo por hoy. Y la siguiente clase vamos a seguir trabajando con leer, pero vamos a usar una herramienta que nos va a ayudar a hacerlo más fácil todavía esto. Ok, profe, va. Gracias.